Pues el día de hoy hemos preparado una sesión especial. Evidentemente, pues bueno, como todas nuestras pláticas en este programa, pues van orientadas y enfocadas hacia la gestión de la seguridad vial y la administración de los riesgos. Pero el día de hoy vamos a cambiar un poquito el enfoque de este tema tan general que es la seguridad vial, hacia la parte de productividad en una organización, hacia la parte del impacto positivo que tiene la implementación de una estrategia de seguridad vial, como puede ser una norma ISO, todo un sistema de gestión o simplemente una iniciativa, ¿no? Pero de alguna manera, pues bueno, esto cómo beneficia a las organizaciones, a las empresas de cualquier sector, de cualquier vehículo que tenga ruedas, y cómo esto empieza a sentar las bases para ir fortaleciendo la gestión de la seguridad vial como tal, y evidentemente pues también ir mejorando el desempeño como empresa y como negocio, la mejora en la productividad, en aspectos operativos dentro de nuestro negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta sesión, pues bueno, tenemos nuevamente la participación del ingeniero Miguel Guzmán Negrete. Estamos muy agradecidos por el apoyo y por la confianza que siempre nos ha tenido. El ingeniero Miguel Guzmán, para los que no han tenido el gusto de conocerlo, pues él es el director de seguridad vial y reconstrucción de accidentes de tránsito en CESBI México. Tiene más de 20 años, 23 años de experiencia en prevención e investigación de accidentes de tránsito. Ha realizado más de 100 estudios y análisis vehiculares, entre los que destacan estudios como pruebas de impacto, crash test a los vehículos, motocicletas. Analizan de una manera muy específica la biomecánica de lesiones. A lo largo de su carrera ha realizado más de 7,000 investigaciones de accidentes y hechos de tránsito. Ha capacitado con el diseño de cursos, pues a lo largo de todos estos años, a más de 30,000 personas. Además es responsable de la creación y desarrollo del Observatorio de Seguridad Vial en México. Ha realizado múltiples campañas de seguridad vial, entre las que destacan Pilotos por la Seguridad Vial, en conjunto con la Fundación Telmex de Carlos Slim. Infinidad de proyectos en investigación referentes a la seguridad vial, movilidad, estudios que han sido utilizados para la generación de políticas públicas. Seguramente, pues para los que lo siguen en sus redes sociales, pues han visto cómo ha estado muy involucrado en este nuevo tema de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que de hecho fue la sesión anterior. Nuevamente les hago la invitación a nuestras redes sociales para que vean este resumen de la plática que nos dio. Y evidentemente, pues bueno, como parte la verdad es que podría ahorita robarle 10 minutos más compartiendo su trayectoria y su experiencia, pero déjenme comentarles algo. Es uno de los referentes pues importantes que tenemos hoy en día en el sector, tanto en la parte de gestión de siniestralidad como interacción con el sector gobierno, con distintas dependencias de gobierno. Entonces, pues qué mejor tener a alguien como él para que nos comparta un poco de su experiencia y nos platique más a detalle, pues cuáles son las nuevas tendencias en cuanto a la gestión de la seguridad vial, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está por aquí con nosotros. Pues adelante, ingeniero, muchas gracias. Ya está habilitada la pantalla para que pueda compartir alguna presentación o algo. Sí, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias a todos ahí por la oportunidad que nos dan de poder hablar un poquito al respecto en este sentido. Sin más, pues meternos un poquito a esta pequeña charla, donde en primera instancia quiero hablar un poco de lo que es la seguridad vial que tenemos hoy en día en nuestro país y en el mundo, ¿no? Hoy el problema de los accidentes de tránsito, de las muertes por accidentes de tránsito en el mundo es tan grande que la Organización Mundial de la Salud ha determinado a esta problemática como una pandemia. Todos sabemos ya lo que es una pandemia, ¿no? Lo hemos vivido en carne propia y somos sobrevivientes a una de ellas. ¿Por qué? Porque en el mundo mueren alrededor de 1.35 millones de personas por esta causa de los accidentes de tránsito. Alrededor de el 44-48% de las personas que mueren son usuarios vulnerables.
es decir, motociclistas, peatones, ciclistas, que no iban dentro de un vehículo. ¿Me explico? ¿Y por qué lo digo esto? Porque a veces nada más nos cerramos a ver qué hacemos con nuestros conductores, a los que van al frente del volante y cómo pueden manipular una máquina de manera correcta, cuando al final de lo que se trata es de convivir con ese entorno donde hay más automóviles, más camiones y estos usuarios vulnerables. Y quiero aquí recalcar algo importante que se ha presentado a lo largo de estos últimos 3 años, ¿no? Había una forma de movernos antes de pandemia, en pandemia hubo otra y hoy hay otra. Y quiero decírselos porque en verdad la forma en la que nos estamos moviendo está siendo diferente y eso está llevando a tener una variación en la numerología de los datos que estamos presentando aquí. Los datos que les acabo de mencionar son 2019, pero ya entrada la pandemia cambiaron muchas cosas, cambiaron las formas de movernos. De hecho, en pandemia hubo menos accidentes, pero hubo más accidentes graves y hubo la misma cantidad de muertos con una movilidad menor o alrededor menor al 80%. Se redujo la movilidad en 80%, hubo menos accidentes, pero los muertos por accidentes casi fueron los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque cambiamos la forma en la que nos estábamos moviendo. En esta época de pandemia encontramos más vehículos de última milla, camionetas, conductores que se bajaban de sus vehículos, nos movíamos a entregar a esos productos que compramos en línea. Muchos motociclistas, se aumentó exponencialmente el número de motocicletas que hay en la vía pública. De hecho, ustedes recuerden, hubo una tienda muy importante que vende las motocicletas que no cerró, no cerró, porque estuvo vendiendo motocicletas, porque hubo muchos repartidores que de allí se sostuvieron para meterse a alguna aplicación y llevar la comida y llevar N cantidad de productos y dar un servicio para poder empezar a controlar desde la parte interna de la organización los siniestros, es precisamente romper algunos paradigmas. Pero ¿por qué voy allá? Porque, y quiero igual, el primer paradigma que quiero romper aquí es el hecho de que el accidente se considere como tal, como accidente, y segundo, que solamente se le señale al conductor como el responsable y único responsable de la circunstancia, de la situación que se está presentando, ¿sí? Primero, el accidente, como su concepto lo dice, puede ser un tema al azar, ¿no? Puede ser un tema que pues, se presentó de manera circunstancial. Pero yo les digo algo, del 95% de los casos que nosotros analizamos al año, que son muchísimos, la mayoría no son accidentes. No son accidentes porque un accidente puede ser controlable. Nadie sale a la calle, nadie sale con las ganas de chocar, de tener un mal llamado accidente, ¿sí? Pero sí es controlable en muchos de los aspectos. Entonces, no se valdría decir que tengo un accidente porque me quedé sin frenos. A ver, no debe de haber un tema de mantenimiento preventivo adecuado, correcto, para verificar el tema de los frenos, de las llantas. Es que choqué porque no lo vi. ¿Por qué no lo viste? Es que era de noche y traía nada más un faro encendido, una luz encendida. Uy. ¿Y por qué no tuvimos el otro, no? O es que me patiné porque las llantas ya están súper lisas. Pues eso es controlable. Es que choqué porque me quedé dormido. ¿Por qué te quedaste dormido? Es que no programé mi descanso. Todo eso se puede controlar. Entonces el accidente no es, en la mayoría de los casos que conocemos, pues un accidente como tal, ¿no? Esos siniestros viales, ¿sí?
son controlables. No se les debería de llamar accidentes porque está en nosotros controlarlo, ¿sí? Y la otra parte, no solamente el conductor es el pagano de un proceso interno de la organización, un proceso que inició mal o que se desarrolló de manera incorrecta. Entonces, primer paradigma que me gustaría romper es que el 95% no son accidentes, son siniestros viales que están en nuestras manos controlarlos. Eso es muy importante para poder establecer un sistema de gestión en el cual nosotros podamos no solamente controlar el riesgo que se tiene, sino también aumentar la productividad de la organización, y lo vamos a ir viendo. Otros paradigmas que también hay que romper en la parte organizacional, desde la selección del personal, la gestoría, el mantenimiento, ¿sí? Nosotros como organización, ¿sí? Para poder establecer un modelo adecuado, tenemos que establecer precisamente todo ese círculo virtuoso, empezando tal vez por mencionar un lugar por donde tenemos que empezar, desde la selección del personal, ¿no? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuál es ese perfil que estamos siguiendo, ¿no? ¿Sí? Hay algunas empresas que dicen, no, pues que yo prefiero que ya vengan contratados. Sí, pero no es ese el tema. El tema es que tú como organización debes de cerciorarte de que las personas que están conduciendo tengan los conocimientos, las habilidades adecuadas para poder manipular una máquina que les vas a dar, ¿sí? En el tema también de gestoría, ¿no? Hay empresas que incluso tienen hasta un presupuesto, ¿no? Y unas convenios hasta con funerarias, ¿no? Digo, cada quien, ¿no? Pero creo deberíamos de trabajar más en el tema de prevención que en ese tipo de circunstancias, ¿no? No asumir que el accidente se va a dar. O sea, no, es que debemos de trabajar para prevenirlos. Debemos de trabajar para ser preventivos y no para ser preventivos y no reactivos. Hoy en día muchas de esas empresas son reactivas y entonces lo que hacen es, bueno, ya pasó el choque, pagamos, hablemos al seguro, paguemos indemnizaciones, venga, lo que sigue. Espera, es que lo primero es que hoy, y más hoy en día, como se está moviendo todo el entorno internacional, debemos colocar cada vez más al conductor en el centro de toda la política interna que tengamos que generar. Él es nuestra cara ante los clientes y él es el que está a expensas de los mayores riesgos que se puedan tener, ¿no? Lo mismo, ¿no? En nuestras instalaciones o en la parte del monitoreo. Hoy en día, en el tema de monitoreo, la verdad es que la mayoría de las empresas hoy en día tienen un sistema para monitorear GPS y tal, pero hoy en día no, y algo que también nos dejó la pandemia fue la generación de muchos datos. Hoy en día hay millones, teramillones de datos que hay en los sistemas de monitoreo, pero ahora no es el problema ese, ahora el problema es sacarle provecho a esa información, hacer los análisis correspondientes para poder establecer medidas preventivas en ese sentido, ¿no? O medidas predictivas incluso, ¿no? Que nosotros en CESBI ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya con toda esta información podemos estar, más bien estamos trabajando ahí varios algoritmos para poder trabajar en pro de esa predicción en ese contexto, ¿no? Entonces romper esos paradigmas, ¿no? Y romper esos paradigmas en todo lo que es el entorno, ¿no? Esa idiosincrasia también que tenemos dentro de las organizaciones, que muchas veces no nos permiten seguir adelante, ¿no? Muchas veces hay esas competencias insanas en querer salirnos siempre con la nuestra, ¿no? En que muchas veces somos individualistas dentro de la organización. Yo les digo algo, si queremos establecer un sistema, un modelo de prevención que nos aporte en la productividad, tiene que ser un sistema que esté auspiciado, que tiene que estar
avalado desde las más altas esferas de la organización. Si empezamos por abajo, eso no funciona, no cuando menos en los casos que nosotros también hemos visualizado. Tiene que estar el director, los directores encargados, responsables de este tipo de política, enterados, y no solo enterados, sino involucrados, porque hay que generar recurso, porque la seguridad vial tampoco sale, tampoco es por arte de magia. Hay que invertir en equipos, en reorganizarse, reestructurarse, pero que a la final, vamos a verlo, nos deja siempre un retorno de la inversión, ¿sí? Pero estos proyectos deben de estar auspiciados desde las más altas esferas de la organización. De lo contrario, no se augura un buen término. Entonces, tenemos que trabajar para ser preventivos y no reactivos como lo somos hoy en día, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en todos estos aspectos, ¿no? Y es que cuando hablamos de siniestros de tránsito, hablamos de una serie de situaciones que muchas veces no tenemos en cuenta, no tenemos en el contexto de todo lo que conlleva. Algunas organizaciones solo dicen, pues estoy asegurado, mis vehículos están asegurados y pago 10 millones de pesos porque me lo aseguren y de ahí no tengo problema. Solamente déjenme empezar a mostrarles estas situaciones que tenemos hoy en día, porque no solamente el costo de los accidentes dentro de la organización se refiere al costo de las primas. Tú pagas una prima, pero también, por lo menos en México, tienes que pagar posteriormente un deducible si es que eres responsable. Entonces, ya no es nada más el costo de lo que pagaste al principio del seguro, sino también de los deducibles que tengas que pagar, de las multas que se tengan también que erogar, o incluso indemnizaciones que no estén cubiertas, ¿no? Y que la empresa tenga que sacar de la bolsa y pagarlo. Algunas veces tienes que pagar las pensiones de los vehículos cuando se van al desguace o al corralón, ¿sí? Que no están a veces cubiertas por las compañías de seguros, o el pago de las grúas, ¿no? Que también, o sea, pues solamente sacar el vehículo de una situación, engancharlo, trasladarlo, meterlo a la pensión, eso puede ser una fortuna, ¿sí? Hoy en día las grúas cobran muchísimo por sacar precisamente esos vehículos y llevarlos a las pensiones correspondientes. Y ya no les digo el costo de la vida humana, ¿no? O sea, que allí, pues, como costo de vida, pues es irreparable, ¿no? Y que si lo vemos como un costo en específico, legalmente hablando, pues también estamos hablando de entre 3 y 5 millones de pesos mexicanos, ¿no? Por cada pérdida humana. Ahí tenemos nosotros algunos casos en los que en verdad, o sea, solo porque se ha trabajado legalmente bien, pero si no, ya las indemnizaciones, no en el aspecto penal, sino en el aspecto mercantil, pueden ser tremendas, al grado de cerrar empresas. Entonces, no tomemos a la ligera este peligro y estos riesgos que tenemos en el tema de los accidentes per se, porque ya ni siquiera hablamos de la productividad, hablemos que la empresa puede salir de operación. A más de esos temas administrativos que tengamos, o de esos costos de oportunidad, esos costos de flujo cesante que dejamos de percibir por no tener en producción esa máquina que tenemos ahí como tal. Y además también el costo en la reputación de la marca, ¿no? Voy a introducir un poco primero qué es lo que perdemos, ¿no? Con todos estos asegúnes, ¿no? De los siniestros. Este es un caso real de una empresa que tiene alrededor de 800 camiones a riesgo, que en este año se presentaron 391 accidentes de los graves,
de los que se definieron como graves, donde había un costo mayor de 50,000 pesos. ¿Qué hacer entonces para poder mitigar todos esos riesgos que tenemos, ¿no? Fíjense que de un estudio que nosotros hicimos acá en CESBI, donde comparamos 51 empresas que tienen más de 112,000 empleados, que están en 94 países, que tienen en promedio 46,000 unidades en todo el mundo, ¿sí? De diversos sectores, pudimos observar que estas empresas a nivel nacional, a nivel internacional, tienen algunas iniciativas en pro de la generación de sus modelos de seguridad, y que cuando menos empiezan a trabajar en 2 de ellas, que las hacen exitosas, ¿sí? Entonces, se trata de ir armando un sistema en el que algunos deciden empezar por la generación de una política. La política de 0 accidentes. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva generar la política, los procedimientos adecuados, la generación de roles, de responsabilidades, de ingresos. Puede ser que empiecen por ahí. Otros empiezan con la investigación de incidentes y accidentes y dicen, bueno, yo quiero empezar porque tuve un accidente fatal y entonces necesito hacer un análisis causa raíz de los que hace CESBI y que me diga por dónde empezar, cuáles fueron mis errores, mis fallas. Ah, pues mira, tu error fue en que no tienes un protocolo de actuación de emergencia, de que no tienes un análisis de riesgo en ruta, de que no, tus operadores no están conduciendo más de las horas adecuadas, entonces genérate una política y genera algunas acciones como el doble conductor, como la planeación de las entregas adecuadas, en fin, puedes empezar por ahí. Otros dicen, a ver, yo voy a actuar de manera profesional y legal, yo no voy en contra de la ley. Entonces empecemos por la aplicación del reglamento de tránsito. Y el reglamento de tránsito dice, vehículos de carga máximo 90 kilómetros por hora, y el reglamento dice autobuses 80 kilómetros por hora. ¿Cómo te cercioras tú, empresa, de que esos vehículos van a esa velocidad? Tienes que utilizar tecnología. Entonces, mete un GPS, mete telemetría, mete análisis. ¿Me explicó? No, es que el reglamento también dice que debes de utilizar el cinturón de seguridad. ¿Cómo te cercioras de que tus conductores lo estén usando? O que no utilices el teléfono mientras conduces. ¿Qué estás haciendo como organización para cumplir eso? Hay cámaras, hay telemetría, hay acciones de inhibición, ¿no? Del no uso del celular y del cinturón. Entonces, y de ahí nos vamos, ¿eh? Solamente pongo el ejemplo del reglamento de tránsito, pero nos podemos ir a la generación de una matriz de riesgos, donde no solamente, porque vamos, miren, por ejemplo, nosotros en empresas de transporte de carga y de materiales peligrosos hemos hecho matrices en donde hay que tener pues más de 80 lineamientos. La gestión de los riesgos, otras empresas dicen, a ver, yo quiero hacer una gestión de riesgos, una matriz de riesgos, donde me digas qué es lo que tengo que hacer, detéctalos, porque son mis riesgos propios, porque yo entrego cemento, porque yo entrego refrescos. Otros más dicen, no, pues yo voy a la jornada laboral, ¿sí? Que nos ayude a trabajar en la norma correspondiente. Y otros dicen, yo me voy a la capacitación, ¿sí? A la capacitación en manejo, en detección de riesgos, ¿sí? Otros más, pues yo genero indicadores, vehículos en buenas condiciones, campañas de salud, un sistema de gestión, un programa de seguridad vial en específico. Estas buenas prácticas son algunas de las que estas empresas que les acabo de mencionar pues han implementado. Pero al final toman 2 y después trabajan en cada una de estas otras.
¿Me explico? Entonces, son acciones que debemos de considerar para saber qué podemos trabajar y cómo podemos controlar la siniestralidad y cómo podemos hacer a nuestra empresa más productiva. Nosotros lo que recomendamos es hacer un diagnóstico que nosotros, bueno, pues en CESBI ya lo tenemos desarrollado, en el que nosotros evaluamos todos estos aspectos de seguridad vial, de enfoque a los procesos, recursos humanos, transporte y distribución, sistema de gestión, mantenimiento, gestoría, infraestructura, comunicación y quejas. Cada una de ellas nosotros le damos un puntaje y en ese puntaje pues nosotros evaluamos, ¿no? En seguridad vial, ¿qué estás haciendo? Recursos humanos, ¿cuál es tu proceso? ¿Tienes licencias de conducir? ¿Cuándo se acaban? Protocolos de seguridad, campañas de seguridad, el mantenimiento, cómo lo estás llevando, lo tienes en cumplimiento o no, qué porcentaje de cumplimiento tienes, cómo lo estás comunicando, tus lecciones aprendidas. Todo se va calificando y se va ponderando, de tal manera que al final puedes obtener dónde está tu empresa hoy en día, ¿sí? Yo hago cosas de seguridad vial, pero no sé qué tanto lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o no. Entonces, por eso es importante al principio tener una radiografía de lo que se está trabajando en temas de seguridad vial dentro de la organización y al final poder establecer un plan de acción para que vayas incrementando esa capacidad de trabajo que tienes, ¿no? Afortunadamente, las empresas que han llegado últimamente ya están en un rango de mayor de 500 puntos de los 1000 que nosotros les damos. Hay empresas que tienen muy buenas prácticas, que tienen hasta 750 puntos o 600 puntos, ¿no? Que es empresas como promedio. Hay otras que están empezando que igual nos caen de 300 puntos, ¿no? Estos son promedios como generales, ¿no? Pero ¿dónde está tu organización en temas de seguridad vial? Para no romper esa cadena de productividad, esa cadena de las entregas, para no romper con los clientes. ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? Es importante diagnosticarte para después establecer un plan de acción, para establecer un modelo que te ayude precisamente a continuar esa cadena de valor, esa cadena de productividad. Algunos casos de éxito donde se han establecido estos modelos, por ejemplo, Bimbo, que en su momento estableció la norma 39001 en ISO de seguridad vial, redujo en un año el 16% la siniestralidad. Con esto, no solamente son estos ejemplos que acabo de poner, de pérdida del flujo cesante, de esa pérdida de poder hacer más negocio, sino que se reducen todos esos costos adicionales, con lo que también el establecimiento de estos protocolos, de estos modelos, hacen que cada vez la cadena de distribución sea mucho más eficiente, ¿sí? Esto tradúzcalo a ese 16%, a esos 32,000 vehículos que maneja en México o a esos 661,000 millones de kilómetros al año, ¿no? Es mucho, ojo, no solamente es para esta empresa. Esta empresa tuvo esa reducción con la magnificencia que tiene, pero también se pueden aplicar estos modelos a empresas tan pequeñitas como de 10 o de 15 vehículos o de 50 o de 100 tractocamiones. Eso no es limitativo, ¿no? En otra empresa, por ejemplo, TDR, donde controló esos sistemas de esos factores de riesgo, de kilómetros recorridos, de lesionados, de excesos de velocidad, los que fue controlando y que entonces ese riesgo que lo detectaron lo redujeron en una cantidad muy importante, teniendo entonces incluso reducciones desde el 11 hasta el 8 al 11.35% en siniestralidad, ¿no? Por índice por millón de kilómetros recorridos. O esta otra empresa que es UNE, ¿no? Que tuvo también una siniestralidad muy alta y que al final se redujo en menos del 55% en algunos de sus rubros, ¿no? Vemos allí el comportamiento que se tuvo en 6 meses, de un 86% a un 40%, prácticamente 46% abajo
de siniestralidad implementando estos modelos, ¿no? Que entonces pues le dan una ventaja competitiva también a las empresas que lo implementan. El analista de seguridad vial tiene que evolucionar, no solamente debe de conocer seguridad vial, sino también del análisis de datos o viceversa. Entonces es una nueva forma de trabajar dentro de las organizaciones, ¿sí? Ya no es solo con capacitación, como se trabaja cuando ya tienes telemetría, ¿no? Tienes telemetría, tienes indicadores, tienes retos, tienes beneficios, tienes charlas, tienes información que te va a permitir tomar acciones más específicas para cada uno de los conductores. Hoy en día la capacitación, pues a lo mejor metes a todos en el tema de velocidad, ¿no? A tus 50, a tus 100 conductores, los metes a velocidad, pero en realidad tienes problemas con 5 de ellos en velocidad. Entonces, ¿por qué meter a los demás? Digo, es un buen tema, siempre es bueno, pero si estás hablando de productividad, mete a esos 5 que tienes en exceso de velocidad a esa capacitación, y a los otros 10 que tienes problemas en distracciones al conducir, mételos al tema de distracciones al conducir. Y si tienes de esos, aparte, ahí hay 4 o 5 que tienen todos ellos, con ellos tienes que trabajar todo un curso, y tienes que trabajar no solamente en ello, sino también en otros aspectos como evaluaciones en ruta, supervisiones a bordo o no a bordo, en fin, pero no para todos. La capacitación, la intervención, ya no capacitación, la intervención tiene que ser diferente. ¿Me explico? Pero para eso tienes que llegarte de tecnología y de los expertos en seguridad vial.